Galácticos, seguimos aquí buscando respuestas siempre a grandes preguntas, sobre todo preguntas que tengan que ver con lo que está pasando en la actualidad, ¿no? Vivimos momentos de incertidumbre, momentos en que necesitamos saber qué está pasando y qué va a pasar. Y si uno mira los medios convencionales, pues obviamente no va a obtener ninguna respuesta realmente de valor. Hay que buscar más allá, incluso, ¿por qué no?, mirar al cielo y entrar en contacto con los seres llamados celestiales o seres de los cielos o entidades, ¿por qué no?, extraterrestres. Hoy tenemos la suerte de contar con Ellen. Ella es una contactada y, de hecho, canaliza desde muy pequeña, desde muy pequeñita, canaliza una entidad que se llama E.L. Light, que sería la embajadora multidimensional para la activación de la conciencia 5D y la ascensión planetaria. Hoy tenemos la suerte de contar con Ellen aquí en el programa, en Galaxia, y vamos a hacerle preguntas que estoy seguro os aportarán valor y algo de luz también con todo lo que estamos pasando. Ellen, bienvenida. Ellen, welcome to the show. Oh, gracias. Thank you for having me. Por tanto, también agradecemos a Jimena que esté con nosotros para ayudarnos como intérprete, para que el mensaje de Ellen os llegue alto y claro. Ellen, cuéntanos un poco para la gente que aún no te conozca o que sea la primera vez que ve esta entrevista, ¿no? ¿Quién es E.L. Light? Para la gente que no lo sepa. Well, tell us a little bit about E.L. Light, and for the people that doesn't know you yet. Mm-hmm. So my birth name is Ellen, which means light. But I was guided about 4 years ago to experience a name change, because when we change our name, vibrationally we shift. So people know me as E mostly these days. But we have E.L. Light as a larger name, a multidimensional name within itself. My birth name is Ellen Lucy, which is quite interesting. So we have the E.L. in abbreviation for my full name. But the light comes from the meaning of my name, which is Ellen, meaning light. Yeah. So that's how we came to E-Light. Bueno, ella hace 5 años ha cambiado su nombre. Ella nació con el nombre de Ellen Lucy, pero ahora es E-Light porque la luz está dentro de su nombre en la transformación acerca de este nuevo ser. Y pues bueno, ahora es este ser de E-Light. Según E.L. Light, ahora mismo, ¿por qué proceso estamos pasando? In this present situation, what process are we having in this world? What, as the humanity? Yeah. Uh-huh. So we are collectively upgrading. Our DNA is becoming activated again. Became deactivated about 14,000 years ago at the fall of Atlantis, where we lost connection to our spiritual essence. So now the DNA is becoming activated again, and we're beginning to upgrade collectively. And in the process, we're becoming multidimensional, remembering our spiritual essence. Bueno, ahorita estamos en nuestro ADN, estamos actualizando nuestro ADN, estamos actualizando también nuestra conciencia y también hace más de 4.000 años desde cuando se fue la Atlántida, entonces ahí empezó también esta conciencia y ahorita estamos reactivando este conocimiento y este ADN y lo estamos volviendo a tener en el presente. La cuestión es que ahora la gente está abrumada porque vienen muchos cambios, ¿no? Es decir, va a haber nuevos trabajos, se están perdiendo los trabajos que se hacían hasta ahora, hay un cambio también en los hábitos, en las costumbres y no sabemos muy bien hacia dónde tirar, ¿no? Hacia dónde irá este futuro. ¿Cuál es el futuro inminente? O sea, ¿qué le va a pasar a la humanidad? ¿Por qué proceso va a pasar? Hemos hablado del presente, ahora un poco del futuro. Well, nowadays the people are really nervous about these changes. They're losing their jobs, they're changing habits, they're changing the way they usually live. So what is the future coming? I mean, for you, what is the future situation for the humanity? Mm-hmm. Well, something to be aware of in relation to the planetary changes is the astrological alignments within the universe. Like, this is an energetical shift we are experiencing where the frequencies of consciousness
that are within the solar system and that we are collectively as a planet ascending into even more so, they're much higher than before. So there's a lot of light in this area of the universe. The frequencies are of divine love. So it's very beautiful what's before us, but because there is so much light flooding into the planet, the darkness has nowhere to hide anymore, so it surfaces. So what we are experiencing now it's like a purging of the darkness from the planet. So it's a transition. But beyond this purging, really beautiful times are before us, where one of the greatest things we can do is hold that vision of the future, understanding beautiful times are coming. Bueno, es que ahora en estos días empieza a haber este cambio de conciencia y hay mucha luz dentro del planeta. Entonces, ¿qué pasa? La oscuridad ya no se puede esconder con tanta luz. Entonces, se está viendo como si fuese más oscuridad porque está tratando de huir, pero pasando este tiempo se viene mucho amor, se viene mucha luz, se vienen mejores tiempos. Vienen mejores tiempos. ¿Eso quiere decir que no habrá nuevos virus, no habrá nuevas olas? ¿Se acabará ya esta pandemia? Es decir, ¿hay una luz al final del túnel? ¿Cuándo? So, good times are coming, but we are expecting new type of viruses or disease, or where this pandemic is going to end. Well, it's really up to the humanity, because everything we are collectively experiencing is a reflection of what is within the collective consciousness. So this darkness that the humanity is experiencing is a reflection of the darkness within the humanity. So if we collectively begin to do the inner work, then we bring light to the human consciousness and we shift the shared reality, the collective co-creation. So it is directly reflective of the human consciousness, really. Es directamente relacionada con la conciencia humana. Entre más oscuros estamos nosotros, entonces más oscuridad reflejamos y tenemos que trabajar con nuestra conciencia, con nuestro cambio de energía para que a través reflejemos lo mismo. Hablemos de eso, del trabajo con la consciencia, con el cambio de energía. ¿Cómo lo hacemos? ¿No? Es la pregunta que me hacen muchas veces aquí en el chat. ¿Eso cómo se hace? ¿Cómo podemos ascender o vibrar en la quinta dimensión? Well, about this change of the consciousness, how can we be brave in this fifth dimension? Be brave. Yes. No, be brave with the energy. How can we shift? Vibrate. Vibrate. Yeah. So, well, the greatest superpower, it is like a superpower, is the source consciousness connection, is establishing a strong connection to the source of everything, God. Some people prefer the term source, some people prefer the term God. But that will assist in being able to transmute the denser energies, also connecting to the planet, Gaia, the spirit of the earth. Because something very beautiful about Gaia, spirit of the earth, is she is multidimensional, just like we are. And the new earth is already here. And so Gaia's spirit is already in the new earth, so she can assist us in integrating this new earth consciousness. Like she is already fifth dimensional, so she can facilitate the process there. But really it is the daily practice, looking to upgrade every day, meditating, praying is a very powerful tool. Yeah. Bueno, lo más importante es que nosotros trabajemos directamente con la fuente del cambio de la conciencia y esta fuente es Dios al final de cuentas. También nos tenemos que acercar mucho a Gaia, que es el espíritu de la tierra y es un ser multidimensional, como nosotros también somos multidimensionales. Y nosotros en este proceso tenemos que pedir el apoyo a Gaia para que a través de la meditación, a través de la oración, podamos nosotros cambiar de conciencia. Pero eso tiene que ser un proceso diario y mucho trabajo. Also, together in our unity, remembering we are one global family and we're on this journey together. You know, brother and sister. That's how, yeah.
Y también es algo muy importante que tenemos que hacer, hacerlo juntos. Recordemos que somos un equipo y nos tenemos que apoyar entre todos para cambiar esta conciencia humana. Yo me he encontrado, porque así vosotros también en el chat me lo explicáis muchas veces, hay mucha gente que intenta hacer meditación, pero no puede. Están como bloqueadas. O intentan hacer ejercicios espirituales y están como bloqueados. Es porque quizá tienen algún tipo de bloqueo energético que es propio de la oscuridad. Hay algunos que dicen incluso que hay entidades, larvas espirituales, seres oscuros que impiden que algunas personas puedan meditar o ascender a esa quinta dimensión. ¿Eso existe? Y si existe, ¿cómo trabajar con ello? Well, there's a lot of people that are trying to do like meditate and shift their energy, but they're like blocked, and they don't know if they block themselves. There is this type of darkness box or beings that block you in order to stop shift yourself or block your energy. It's a very good question. Well, any being that tries to block you is a reflection of a block within yourself. It's really important to acknowledge that we create our own reality. So we have the capacity to move beyond all darkness, move beyond all blocks through looking within ourselves. Now, those who find it hard to see with their third eye, most of the time are coming from the analytical mind. They're looking to prove it, to experience it. But really what is required is we take a quantum leap in consciousness, we have faith, and then the answers are then revealed to us. This is why the sacred geometry is so powerful. I work a lot with the sacred geometry. This helps activate the third eye and bridge the analytical side of the brain with the much more creative, philosophical side of the brain. En sí, estos mismos tipos de bloqueos de este ente oscuro, en realidad es lo mismo, es un reflejo de lo que nosotros estamos atrayendo con nuestro nivel de energía. Y muchas veces es el bloqueo que nosotros tenemos en nuestro tercer ojo, porque este tipo de bloqueos viene mucho de la parte analítica de nuestro cerebro. Y entonces, si nosotros nos dejamos llevar con eso, sabemos que la fe está dentro de la parte del inconsciente humano. Entonces está ahí donde tenemos que trabajar con la geometría sagrada para tratar de hacer este cambio de lo analítico a lo creativo, porque es donde está nuestro lado filosófico. Also with being blocked, a lot of the time it's rooted in fear, and that is where the source consciousness connection is one of the greatest things we can establish, because the source can assist you in dissolving all fears. You have a strong source consciousness connection, then nothing can shake you because the source is eternal. And when you establish that connection, you know that it would never leave you. It's always there. It's the greatest companion, greatest friend, and greatest protection as well. And so source can assist you in everything that you need, everything that you ask for. So that's the key, really. Y habla de mantener una conexión fuerte con la fuente. Como lo habíamos dicho en la pregunta anterior, la fuente, en este caso puede ser Gaia, puede ser Dios. Y si tú tienes una relación fuente con la fuente, entonces te va a apoyar a través de todo el proceso. Va a ser tu guía y va a ser tu gran espectador en este cambio. Ya que lo has mencionado, ¿qué es Dios? What is or who is God? Wow. The greatest wonder of the life. I mean, wow, that is a big question. Es una gran pregunta. God is everything, really. God is, everything. And that's something to really meditate on, because God is within everything. God is within literally everything. Within every single atom, God is there. God is subatomic particles that form the atom. God is in the space around us. It's within everybody. Yeah, it's beautiful, amazing. Bueno, esto es algo que en realidad se tiene que meditar muy bien, porque
Dios lo es todo y está en todo. Está en cada átomo, está en cada partícula subatómica, está en cada espacio, es amor al final. Entonces es hermoso. Es amor, pero a veces, si uno observa la realidad, también puede pensar que es vengativo o que es cruel, ¿no? Porque hay mucho sufrimiento en el mundo. Es decir, si Dios existe, ¿por qué permite que haya este sufrimiento? Well, you can say that it's love, but it's also God revenge or cruelness. I mean, why is in this planet such a lot of suffering or such a bad things? Mm-hmm. So that's not God. That is like the shadow of God, you could say. It is, we are in the realms of polarity. So you have God, then you have Satan. And I mean, even Satan serves a purpose, you know. It creates the darkness for us to accelerate our awakening when we return to light. You know, how would you know light truly without knowing darkness? Because you don't have anything to experience, anything to compare it to, you know? So from that perspective, that is why there's darkness. But that is not God. If anything, that is God that has forgotten itself. So now it's remembering. Make sense? Que esto no es Dios, que en realidad es la sombra de Dios, porque al final todo tiene y vive en polaridad. Dios tiene a su Satán y también Satanás tiene su propio propósito. Entonces se tiene que encontrar la manera en la que no puedes tú comparar. No tienes a Dios y no tienes a Satán, y es por eso que tú no tienes como la comparación de esto, si no existen ambos. Uh-huh. ¿Sí se entiende? Pero entonces, Satán existe una entidad oscura que representaría el mal. Algunos dicen que son los Anunnakis, ¿no? No sé, habla de estas razas extraterrestres que han venido a este planeta a experimentar con nosotros. O sea, ¿existe el mal? So, does really Satan exist, or some kind of people say that Satan is actually a kind of extraterrestrial being, or does this evil exist really for real? Yeah, and I think it's important to acknowledge it, because it's how we obliterate it, is by realizing, yeah, it is real. And just as everybody has God within them, they also have the darkness. And the only way to really get rid of the darkness, to move beyond the darkness, is by acknowledging it. And in a similar way, Satan is not so much a being, it's a consciousness. And it can work through many different beings. So that is, if anything, the initiation of ascension, is every single human is being invited to choose. What do you serve, you know, God or Satan? That is, if anything, if you want to take it to extremes, ascension. So the goal is to align with God in all that you are and move beyond that darkness. Pues en realidad sí existe, y la única forma en la que nosotros tenemos nuestra única posición para combatir ese mal es conociendo el mal, porque al final todos tenemos luz y oscuridad dentro de nosotros, y al final estamos nosotros destinados a escoger de qué lado queremos servir, tanto de la oscuridad o tanto de la luz. Y en realidad es una alianza que lo que tenemos que hacer es alinearnos con Dios al final para seguir trabajando en nuestra conciencia, en nuestra alineación. Uh-huh. ¿Y si no existiera nada de lo que estamos hablando? O sea, me refiero, si no existieran otras dimensiones, si no existieran las entidades espirituales, si no existieran tampoco los extraterrestres, y si todo esto simplemente es una justificación que, no sé, que tiene nuestra mente para quitarnos la ansiedad de que todo se acaba en esta vida, ¿no? Es decir, el miedo a la muerte es lo que provoca que nosotros quizá nos inventemos
que hay Anunnakis, que hay extraterrestres, que hay seres espirituales, que hay una quinta dimensión. ¿Dónde está la evidencia de todo esto? Porque hay mucha gente escéptica con esto y es normal porque a veces faltan evidencias, ¿no? Nos quedamos solo con el testimonio, la fuerza del testimonio, pero ¿y si no existiera nada de esto que estamos hablando? But what about the evidence about all these things that we are talking about? I mean, does the fifth dimension really exist? The spiritual entities that really exist, the extraterrestrial, or is this just a justification to try to understand what are we going through, or our fear of dying, or our fear of being here in the universe all by ourselves, you know? Mm-hmm. There's a lot of evidence for it throughout history. I think the Buddhist monks are a key example. The wisdom of the Buddha and the dimensions that sit within. You know, this has been understood for thousands of years. And then you look to the shamanic cultures of the Americas. They have always been tapping into these multidimensional states of consciousness. And yeah, the evidence is there if you want to see it. And then, of course, it is when you experience it yourself, that is when you really believe. Most people, and myself included, I didn't want to believe it until I saw it or experienced it myself. And I think that is important because it invites you to go seeking. And when you go seeking, the universe brings to you answers. But there's a lot of evidence, yeah. Bueno, en realidad sí hay bastante evidencia. Desde Buda hay evidencia acerca de las dimensiones. Desde las culturas chamánicas, ellos trabajaban mucho con la multidimensionalidad de los estados multinacionales. Y eso en realidad hay una diferencia entre obviamente lo que crees y lo que experimentas. Ella al inicio no creía, pero fue en el momento en el que ella tuvo esta experiencia que empezó a cambiar su conciencia y empezó a seguir buscando más evidencia, buscando el objetivo de todo esto. ¿Cómo fue ese primer contacto? ¿Cuándo ella empezó a experimentar con esta realidad que está pues más allá de los sentidos? ¿Cómo fue ese primer contacto? How was your first contact about this experience? Mm-hmm. So my first contact was with angels in 2013, moving into 2014, and it was very awakening. I needed something to shake me awake because I was on a path of self-destruction, and I could feel the universe calling me to wake up, but I didn't want to wake up. So angels began speaking to me. And first I felt their presence, and then they began speaking to me through my computer. So it was a very auditory experience that happened. And sometimes they would come in when I was listening to music, but that only went on for like 2 months. But it's what I needed to shake me awake. They don't do that anymore, really. Sometimes, but not often. Because they wanted me to look within to establish those communications. El primer contacto que ella tuvo fue con ángeles, alrededor de 2013-2014, y fue un despertar porque ella estaba pasando por un bajón en su vida, y fue sintió su presencia y fue a través de la computadora. También ella escuchando música fue donde se hicieron presentes. Estas presencias duraron alrededor de 2 meses. Y fue una sacudida que necesitaba ahí para ponerse en pie de nuevo y establecer esta conexión que ellos tienen. Yeah, full on. Most amazing experiences. Fue una experiencia increíble. A mí, ¿sabes qué pasa, Ellen? Yo quiero creer, pero nunca he tenido ninguna experiencia como para creer del todo. Es decir, no estoy seguro de que eso realmente exista, o que de que exista, ¿no? Se habla de la Confederación Planetaria, que están ahí para ayudarnos, ¿no? Que velan por nosotros, pero nunca he tenido yo una experiencia de contacto. Entonces, yo quiero creer, pero no creo. ¿Qué hago? So,
he really wants to believe, but he hasn't have this experience like yourself. And he knows that there's the planetary confederation that it's there for helping us. But I mean, what should I do if I don't have this experience and I do want to believe? Well, you can set the intention that you want to experience, that you have the capacity to experience if you want to. That you set that very clear intention and you show up each day. Do you meditate? ¿Tú meditas? Sí. Well, every day? ¿Todos los días? No. If you show up every day, even if it's just for 5 minutes a day, and make a point of, okay, I want to really develop my abilities here, get clear on what you want to experience. I want evidence. I want to believe. I want to have evidence so strong that I know with every cell in my being that this is true. If you make a point to the universe and showing up to establish that connection, it will all flow for you. It will all come together. The universe is very intelligent in that way, but you've got to take the first step. Bueno, en realidad es algo que tú lo tienes que decidir, tú tienes que poner tu primer punto y tú tienes que decir, quiero recibir evidencias de esta forma o de cualquier forma. Y entonces al momento en el que tú mínimo tienes que practicar esta meditación, mínimo 5 minutos al día, entonces el universo es muy inteligente, el universo está dando lo que tú estás pidiendo. Y si tú estás pidiendo por evidencia, el universo te va a dar esa evidencia. ¿En forma de qué? ¿Qué forma tendrá esta evidencia? ¿Qué forma puede tener? In which form does this evidence will be appear for him? Well, it can be different for everybody. For me, I wanted to tangibly understand it as well, so I went about seeking understanding through the sacred geometry, through the laws of vibration and frequency and attraction, so I could understand it in the tangible realms, that I can literally touch it. And then I think it was, I saw such a shift within my reality through following the guidance that the angels gave me, that I began to acknowledge this power within. That we shift our consciousness so profoundly within, and then the reality surrounding us shifts so profoundly. That assisted me in really beginning to have faith in my experiences. And then when I sat with Mother Ayahuasca, the plant medicine, that's when it went into a whole nother level for me. It was like all my experiences that I'd had up until that point were confirmed and strengthened. Yeah. Bueno, en realidad estas experiencias, esta evidencia puede ser diferente para cada uno. En el caso de I fue más tangible. Ella quería trabajar con geometría sagrada, con las leyes de atracción, para que ella la pudiera tocar, para que ella la pudiera a su vez redirigir. Y en ese momento en el que ella empezó a redirigir esta energía es cuando ella sintió este cambio total y absoluto. Entonces, sí, es diferente para cada uno. Has hablado, Ellen, de la ley de la atracción. Has hablado antes también de que tenemos que estar en contacto con el lado creativo, el lado de la luz, que es el lado creativo. ¿De acuerdo? Eso quiere decir que si yo estoy en contacto con ese lado creativo, haciendo vibro en esa energía, frecuencia de quinta dimensión, yo puedo crear realidades de la nada, puedo atraer realidades, puedo transformar mi vida, puedo cambiar mi vida. Well, yeah, I've been talking about this creative being that lives in ourselves, and also the love of the attraction. So if we start working in this type of fields, in this fifth dimension, can we create our own reality? Can we design our own reality? Mm-hmm. And you are already creating your reality. Like everything surrounding you, you have created. It is a reflection of your consciousness. But as we move into the higher dimensional states of awareness, that manifestation process speeds up. So in fifth dimensional consciousness, it becomes much more instantaneous. It manifests before you. So there is an integration process where we've got to become a master of our mind
in the process because you want to manifest a positive timeline in that instant realm of manifestation. Bueno, en realidad ahorita nosotros mismos estamos creando nuestra propia realidad, pero cuando se pasa a esta conciencia de la quinta dimensión, lo que pasa es que se hace más rápido, se hace automático. Entonces, de hecho, claro que hay un proceso de integración en la parte de ser maestro de la quinta realidad para que nosotros podamos desarrollar crear nuestra realidad, pero sí, o sea, se puede entrenar. Interesa este concepto de maestro de la quinta realidad, ¿no? Maestro de la quinta dimensión. Antes ya lo has explicado, pero me gustaría profundizar un poco más en este punto. ¿Cómo puedo llegar yo a ser un maestro de quinta dimensión? Decías antes, meditación, de acuerdo, pero ¿qué más podemos hacer? Sí, para la gente que nos está viendo y que quiera ser maestros de la quinta dimensión, precisamente para crear entre todos una realidad que sea mucho más satisfactoria, mucho más amorosa que lo que estamos viviendo. How can we become master of the fifth dimension? I mean, how can we? I mean, we already know that we can meditate and we can be in contact with our creative being. But how can we become a master of this? Mm-hmm. Well, it is really the daily practice, acknowledging that fifth dimensional consciousness moves beyond time and space. So you are moving beyond the dimensions of time. All becomes now, in essence. Time as we know it becomes non-linear. So it is like a constant state of meditation that is required to master fifth dimensional consciousness. And that comes into daily practice, mindfulness. Yeah. Bueno, en realidad es justo eso, lo que comentaba ahí al inicio es una práctica constante de meditación, de estar contigo mismo. Al final de cuentas, el tiempo que se le está dedicando, el tiempo no es lineal. Entonces tú lo puedes estar practicando y justamente nada más es eso. Por ejemplo, para poner un ejemplo práctico, ¿no? Muchas de las personas que nos siguen en directo todos los días tienen o está pasando ahora por problemas económicos, ¿no? Por la crisis de la pandemia, por lo que todos sabéis. Y muchos están buscando un trabajo, pero no logran encontrarlo. ¿Cómo podrían aplicar esas enseñanzas, Ellen, que tú estás prodigando, para encontrar ese trabajo lo antes posible? How can the people can use this knowledge in order to, for example, in a more practical way, getting a job offer or in these times, in this pandemic? Mm-hmm. So, yeah, spiritual connection can help you in everything that you need to achieve or manifest. If you establish a strong spiritual connection, you can work with the source or with the angels to assist you in manifesting a job. That can be very beautiful to experience, and they assist you in that way, where you ask Spirit to assist you. And it's very beautiful what happens is when you ask Spirit to assist you, you are assisted and doors open. It's really quite magical. Pues en realidad lo trabajas a través de la manifestación y a través del apoyo espiritual. Del apoyo espiritual a los ángeles o a la fuente, en este caso, como decía, y a Gaia. Y es en donde se va plasmando, se va manifestando, por ejemplo, en este caso, un trabajo. Entonces sería muy hermoso que se concentrara en manifestar o en pedir a lo espiritual un trabajo y que obviamente la fuente lo lograra hacer. ¿Y cómo se pide eso? Es decir, yo entro en meditación, ¿no? Estoy conmigo mismo en silencio y entonces deseo algo con mucha fuerza, lo siento, lo visualizo. Es decir, ¿cómo lo hago? ¿Qué técnicas utilizo? And how can you ask for that? I mean, you start meditating, but how can you meditate in order to ask for that, or in order to be focused in this job opportunity, on this willing to? Well, meditation is great, but I recommend meditation as a space to silence your mind. And of course, you can ask in meditation as well. But to speak with the source throughout your day. So you can be walking along the street and just really beginning to establish that connection with the source. The more you connect with the source,
It's like a relationship. And you can speak to the source like a friend, like a father, like a mother. In that way, you can say a little prayer like, "Dear source," or "Dear God, please assist me in manifesting my dream job. Thank you." When you say thank you, you acknowledge it's already done, and that becomes the vibrational match to that manifestation. Bueno, sí se puede hacer a través de la manifestación, pero la meditación, perdón. Pero la meditación es algo más íntimo, más en algo en el que tú estás contigo mismo. Y lo que tú puedes hacer para manifestar esto, para atraer esto, es hacerlo día a día, como hablarle a la fuente, en este caso Gaia, en este caso Dios, de por favor Dios, llévame un trabajo, dame un trabajo y gracias. Cuando decimos gracias al final de la oración, es como si hubiéramos nosotros decretado de que ya estuviese hecho. Entonces lo vamos haciendo alrededor del día. Esta fórmula está bien. Gracias. Acabar con un gracias. Así ya lo das por hecho. Está bien, eso me gusta. Yeah. He like the thank you phrase at the end. Because, well, Y, claro, si no te hago esta pregunta, me van a matar en la audiencia. Amistosamente, obviamente. ¿Existe una guerra entre extraterrestres? ¿Hay una guerra entre los grises o pleiadianos con Anunnaki reptilianos? ¿O esto es un invento de la mente o un invento de las élites precisamente para tenernos distraídos? ¿Hay una guerra entre extraterrestres? Is there a war between extraterrestrial races? Because, for example, Pleiadians versus reptilians, or if there's any war? I think it's important to acknowledge the war is more between God and Satan. You know, there's good reptilians, and there's, bad reptilians. There's good Pleiadians, and there are bad Pleiadians. So you have both good and bad, light and dark, throughout these different races. So in that regard, to some degree, but equally there is almost like a mutual understanding as you move into the higher dimensional perspectives where they are able to get along. Bueno, en realidad la guerra o el conflicto que hay verdaderamente es entre Dios y Satanás. Tanto hay buenos pleiadianos como hay malos pleiadianos, tanto hay buenos reptilianos como hay malos reptilianos. Entonces, lo que nosotros nos tenemos que concentrar es en un entendimiento neutral de lo que sucede y bueno, conocerlo y estar consciente de ello. Hay quien habla de que si no hay una ascensión a esa quinta dimensión, habrá extinción. ¿Tú, Ellen, piensas lo mismo? Es decir, si no hay ascensión, ¿habrá extinción? Is there not, if we are not working in an ascension, will be an extermination or Extinction? extinction? What, Yeah. of the humanity? Yeah, exactly. No. The humanity has already been successful. It's been deemed as successful. It's already happened. We've already ascended. Where we're experiencing now is we are here experiencing it, integrating it, but it's already been successful. If you look in the Akashic records, there is already the new human being in the future. It's already available. And so that's something quite beautiful to work with as well, is acknowledging we have already been successful, accessing those future timelines and bringing it into the current experience and consciousness. So, yeah, we're going to be successful. Bueno, en realidad no, en realidad vamos a ser exitosos en esta ascensión de nosotros, porque de hecho ya está escrito en el Akash, como saben, y se tiene registro de que nosotros accesamos a estos records, accesamos a esta nueva conciencia, y pues en sí va a ser exitoso el camino. ¿Y con los que no asciendan, qué pasará? And what happened with which the ones that will not ascend? So there is like a splitting of timelines, but it's more Gaia's ascension than the humanity's ascension. The humanity is just upon Gaia while she's ascending. So if we want to continue to live upon Gaia, we must ascend with her.
So those who are connecting with the planet, those who are doing the inner work, those who are upgrading their DNA, those who are showing up each day and practicing, those who are consciously looking to embody a higher vibration consistently, they're the ones ascending. But equally, we are collectively ascending too because we are all unified. So the work that some do also accelerates the collective consciousness. But that does become a splitting point at some point where we got to choose. Bueno, ella dice que al final va a haber una división de tiempo en algún punto. Los que sí logran ascender, los que están conectados con Gaia, los que están conscientes, los que están trabajando en el cambio de su energía. Y obviamente al mismo tiempo en el que varias personas están cambiando esta conciencia colectiva, el nivel de conciencia va subiendo en el planeta. Pero en algún punto sí va a haber una diferencia y pues ahí se tiene que decidir cuál es de las dos vertientes. ¿Y esa diferencia cómo se manifestará físicamente? And this division that you just said, how can we recognize it, or how can there's going to manifest the division? Very good question. So it's all relational to the digital. Do we choose the digital technology or the technology of consciousness? That is, so the High Command of the Galactic Federation of Light, because there's many different layers within the Galactic Federation, but the High Command of the Galactic Federation of Light have moved beyond all digital technology. And so you won't find the digital technology up there. They are functioning through the technology of consciousness. So we look to them as an example because they're doing it really beautifully. They are examples for the humanity. There will come a point, I don't know how long, along the human timeline, but we will have to choose digital or consciousness. Bueno, en algún momento vamos a tener que elegir entre lo digital y la conciencia, porque de hecho la Federación Galáctica de la Luz está dirigida por esta tecnología digital y en realidad la usan muy hermosamente, pero también al final justo se queda entre que tú vas a decidir la ascensión de la conciencia o la ascensión en la materia tecnológica. O sea, no es compatible la ascensión tecnológica con la ascensión a la luz. So there is no compatible between this technological ascent and the light ascent. So, I mean, they're great. Like computers are very powerful. We can do light work through the computers, but it is really beginning to have a conscious understanding as to what we're working with. You know, not putting the digital inside the body. You put the digital inside the body, that's not the direction you want to go in. And this is something we're beginning to see happening on the planet. And it is a timeline we want to stay away from. Yeah. Que al final justo pueden trabajar juntas, sí, claro, pero en algún momento en el que la tecnología, por ejemplo, si la puedes empezar a poner dentro de tu cuerpo, eso ya no es a lo que nosotros estamos dirigidos. Se tiene que respetar cada una de las vertientes y pues se tiene que escoger. Bueno, ahora, por ejemplo, Elon Musk, se sabe que una empresa, ¿no?, dirigida por Elon Musk, está trabajando el microchip neuronal, que al parecer servirá, por una parte, para poder aliviar los síntomas de enfermedades como la Alzheimer o enfermedades degenerativas a nivel neuronal, pero que también puede tener otras aplicaciones, como por ejemplo pues llevar el móvil, ¿no?, integrado aquí en el cerebro. Entonces, que cuando te llamen no hará falta que tengas ningún soporte físico porque lo vas a tener integrado en ti. Quiere decir que si integramos esa nanotecnología, la integramos en nuestro cuerpo y nos convertimos en una especie de cyborgs, entre comillas, ¿ya no podremos ascender a la quinta dimensión? ¿Eso nos lastra, nos capa la capacidad de ascender? Well, for example, as you know, Elon Musk is working in this device, in this chip, that you can put it in your brain. For example, for helping curing the disease of Alzheimer or kind of brain disease. So if we use this chip inside of our brains, we can not longer ascend. I'd stay well away from that.
You know, that is the opposite of ascension. That when I saw that for the first time, yeah. What's quite interesting there is, so they speak about these chips giving the humanity telepathic communication, but we can already do that through ascension. So everything that they speak of, the capacity to heal the brain, we have the capacity to heal ourselves without having to put anything inside our body. We don't need injections, we don't need pharmaceutical drugs. All we got to do is upgrade and connect to the source, and everything takes care of itself. So yeah, it's the complete opposite direction. Yeah. Sí, es completamente la dirección equivocada a lo que nosotros pretendemos ascender, porque si nosotros ponemos nuestro chip para, por ejemplo, comunicarnos telepáticamente con alguien más, nosotros también tenemos, si nosotros logramos ascender, nosotros tenemos la capacidad de comunicarnos telepáticamente con las personas. Y nosotros tenemos también la capacidad de curar, por ejemplo, el Alzheimer, sorry. Por ejemplo, con el chip que está tratando de hacer Elon Musk. Entonces, si nosotros nos seguimos en esa misma línea, nosotros tenemos la misma capacidad de curarnos, de comunicarnos, pero justo es lo opuesto a lo digital. Dice que la tecnología va a imitar capacidades que ya tenemos innatas, pero que aún no hemos desarrollado, porque falta elevar la vibración o esa ascensión para desarrollar esas habilidades. Claro, todo el mundo está hablando ahora del transhumanismo, ¿no? De cómo realmente la nanotecnología, la robótica se va a integrar con el cuerpo humano, lo cual nos puede dar incluso, dicen algunos, la inmortalidad nos podría dar. Se está trabajando, de esto lo hablamos el otro día en el programa, de cómo se puede transmitir la conciencia de un ser humano a un cuerpo robótico. Algo que se veía en las películas, parece que ya se está trabajando para llevarlo a la realidad. Claro, estamos viendo que la tecnología, los avances científicos tecnológicos nos van a dar la posibilidad de ser como dioses, ¿no? O semidioses, o pequeños dioses, sin necesidad de ascender. Quizá algunos prefieren tener eso de una manera más física o robótica que no una ascensión que, como nunca la han experimentado, no saben qué es. O sea, el transhumanismo es enemigo de la ascensión a la quinta dimensión, por lo que veo. Perdona, Jimena, tengo la pregunta muy larga, pero... So he was talking about this transhumanity, well, this time of cyborg thing about the humanity or these changes that we are using now. For example, they are working on this that you can put your consciousness, your human consciousness, inside of a robot, for example. Or you can, with this technology, you can being immortal, for example, or trying to be immortal, or trying to play like being God. So this is happening, and what should we do or what shouldn't with this ascending? So acknowledge it for what it is. It is the darkness. It is not the way that humanity wants to go. You know, actually the great ETs, you know the great ETs? ¿Conoces a los grandes? No. So they're the traditional ETs that so many people see in Hollywood, great extraterrestrials. So the stories go behind these great ETs, or at least a race of them, is they are the humanity from the future of a corrupted timeline where they chose the digital and they cut themselves off from spirit, and they've come back to try and fix their timeline here. It might be a bit tricky for some people to understand, but for those who can, it's something to be aware of. We don't want to go in that direction, so one of the greatest things we can do is focus away from it, not give it our attention, because our consciousness creates that reality. So rather than researching this, rather than exploring this, we focus our consciousness into understanding our DNA, upgrading our DNA, what is within us, our capacities telepathically, understanding our body. Like, this is the greatest computer that we have. It's our human vessel. Bueno, en realidad te lo pregunta porque esta raza alienígena que normalmente vemos en las películas de Hollywood
En realidad son los humanos que han decidido, son los humanos del futuro que decidieron irse por esta vertiente de lo digital y que están llegando aquí en esta vertiente para evitar esto, porque nosotros, en lugar de concentrarnos, es importante que sepamos lo que está sucediendo, pero también es importante que nos concentremos en lugar de ir por esta dirección y tratar de conocer más acerca de la digitalización en nuestro cuerpo, sino más bien conocer nuestro propio cuerpo, porque en realidad es una computadora, o sea, es una vasija sagrada y las probabilidades y el potencial que tiene es infinito. ¿Cómo se llama esta raza? ¿Grandetes? ¿Qué nombre ha dicho? ET. Ah, ET, extraterrestres, vale. IT, vale. O sea, sería nosotros mismos, pero del futuro, ¿no? Yeah, o sea, humanos del futuro que nos vienen a ver. Exactly, like para future. Prevenirnos de la digitalización, de los peligros de la excesiva digitalización o de convertirnos en cyborgs, ¿no? Más o menos sería esa... Yeah, for example, this type of phrase of they're humans, us in the future, that are coming here to stop our digitalization. A timeline of the humanity. Like, the larger humanity ascends, and it's important that we focus there. The larger humanity succeeds. But they are an example of what can happen if the humanity chooses digitalization. But this is an initiation that every single human being has. You know, you are ultimately the creator of your reality, and you can choose, ultimately, if you ascend or if you go in the opposite direction. Sí, al final estos son una realidad de nosotros en un futuro, en una diferente línea del tiempo. Nosotros, como decía y al inicio en los registros de Al-Akash, nosotros triunfamos, o sea, al final, nosotros sí logramos ascender. Pero también está esta parte, este ejemplo que vienen ellos a decirnos cómo sería si nosotros escogemos la digitalización en vez de la ascensión. Interesante. A mí me gustaría entrevistar a uno de estos ETs. ¿Cómo lo podría entrevistar? A mí me encantaría poder entrevistar a un humano del futuro. ¿Cómo lo puedo hacer eso? That he will really like to interview this type of race, this ET, this human in the future. How can he interview one of these type of human of the future? Mm-hmm. Well, you can access your future expression. That'd be a very good way to begin to initiate that wisdom, tap into that wisdom, because you have an expression of you that is ascended in the future. So you can begin to connect with that awareness. We all have that expression. And you can ask yourself questions. What is my daily routines? What do I look like? What sort of habits do I have? Getting to know yourself there, because you have these future expressions. Bueno, en realidad es algo que lo puedes hacer tú mismo, porque tú mismo tienes una expresión en el futuro. Entonces, si tú empiezas a canalizar esta energía y empiezas a vibrar de esta forma, tú puedes preguntarte a tu mismo ser del futuro cómo soy, cuál es mi vida cotidiana, cuáles son mis procesos día a día, para que al final de cuentas tú te estés conociendo a ti mismo, pero del futuro. Ya para acabar, Helen, hay algo que está llamando mucho la atención últimamente, y es la aparición súbita de monolitos metálicos por todo el planeta. Hay muchos que dicen, y yo soy uno de ellos, que esto se trata de una estratagema comercial, algún tipo de promoción de alguna multinacional o gran marca que se verá con el paso del tiempo, pero hay otros que dicen que esta aparición de monolitos tiene que ver con algo más, con una manifestación de una civilización superior o de alguien que nos quiere comunicar un mensaje. ¿Es así o no? Where there's been like a lot of monolitos, I don't know how to say that, like big stones in around all the planet that the people are like aware of that, and some kind of people said that this is just a
a marketing campaign, and another it's like there's a science in this type of frogs that it's extraterrestrial science or an Asian culture that are expressing or themselves in this type of huge type of. Y tienes monolitos como este. For this. Oh, these. Okay. Exactly. Yeah. En todo el mundo. Y son iguales todos, idénticos. And they're like the same in the whole world. And then there's a part of the people that say that, well, it's a marketing campaign, and there's another one that says, well, it has like a background. Yeah, I don't know. I like that though. I think it's good. I think it gets a lot of people thinking. It gets a lot of people questioning or wondering, and I think that's important. I like to think it's the extraterrestrials, but I don't know about that one. Pero ella no estaba consciente de esto. De hecho, le gusta. De hecho, dice, ella cree totalmente que es de alguna civilización extraterrestre. What do you think? ¿Qué piensas tú? Yo cuando apareció la primera vez ya pensé claramente que era pues una estratagema comercial para vendernos algo, ¿no? Como ha pasado otras veces. Pero cuando he visto ya tantos por todo el mundo y todos son todos muy parecidos, muy semejantes entre sí, aquí yo creo que hay algo más. Es decir, no creo que sea solo para vendernos algo o una campaña de publicidad. Pero tampoco lo sé, por eso te lo preguntaba. Yo creo que hay algo más, pero tampoco lo sé. Yeah, at the beginning he thought that it was like a marketing campaign, but then he was aware that, well, there's a lot of those things around the world, so it has to be something behind them. It has to have like a background. Yeah. When I saw one appeared on Glastonbury Tour, that got me thinking, like, wow, that's a PowerPoint, Glastonbury Tour. For one to appear there, you know, it's pretty amazing. Ella trabaja justamente con muchos cristales y entonces en realidad es muy poderoso, es increíble. Entonces, viendo esto, pues en realidad creo que es algo como una señal muy, muy increíble. Helen, Jimena, os agradezco que hayáis estado hoy en Galaxia y espero volveros a ver pronto. Gracias. Gracias, Doug. Well, he is saying goodbye and saying that it was a pleasure to be here in Galaxia. So see you. Hope to see you soon. Thank you.